en una forma práctica, sencilla, diríamos que el croto encontró, aún cuando era su forma de trabajo el crotear, la alegría del caminar. Algunas frases que se dijeron en la Cumbre Nacional de Crotos. Sí. Una te pertenece: caminar por caminar, no correr porque te corren los poderes, el hambre, el patrón. Exacto. Pedro Ribeiro suscribe. Yo insisto, y esto puede parecer una humorada, algo que uno se va de boca, pienso que el trabajo es perjudicial, totalmente perjudicial para la salud. Si usted conoce a alguien, sabrá que muchas de las caminatas se hacen por la vía. Y andar en la vía significa no tener nada. Mejor dicho, tener todo, que es la libertad. Dicen que el que corre con la nube tiene más suerte o más vida. Entonces eso me lo comunicó mi papá. Entonces cuando en Mar del Plata veíamos una nube, mi papá me incentivaba corriendo junta con la sombra de la nube. Una persona que la utopía la ha convertido en realidad. Es mucho, es demasiado. Pero trato de hacer, en realidad, no estoy tan equivocado. El salto sin red trato de hacerlo a cada día. Pedro, cuando la gente en realidad escucha la palabra croto, Sí. piensa en un linchera, en un desarrapado, en un pordiosero. Sin embargo, Pedro Ribeiro Sí. se define como un croto, Sí, bueno. pero detrás de esa definición hay un proyecto de vida. ¿Qué significa esto de ser croto, Pedro? Perseguir por un camino más la libertad. La libertad que está en palabras de todo el mundo, todos la quieren explicar como quieren explicar el amor, y a veces no lo pueden definir. Entonces, en una forma práctica, sencilla, diríamos que el croto encontró, aún cuando era su forma de trabajo el crotear, la alegría del caminar, del moverse. No todos pueden moverse. El andar. El andar, sí, Machado por ahí, no sé, otro, se hace camino al andar. Así que encontró el camino de hacerlo. Accidentalmente fue eso. Hay una historia, digo, la palabra Bueno, croto tiene un origen histórico muy preciso. Sí, esto se remonta ya a la década del 20 y mucho antes también. Porque me enteré después por un Caras y Caretas del año 30 o algo así, que José Camilo Croto había estado preso en la barcaza Ushuaia junto con Alem y con Irigoyen. A raíz de lo cual, no sé si por amiguismo o por confraternidad política, llegó a gobernador. Croto, el entonces gobernador Croto lo que resolvió es que los trabajadores golondrina pudieran viajar gratuitamente. Gratuitamente. En los trenes. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Ya sea, parece que las autoridades de ese momento, un poco despectivamente, y en contra de lo que pensaba José Camilo Croto, le decían, vos viajás por Croto. Pero, los guardas ahí en los trenes. Sí, ya vos viajás por Croto. Pero estos crotos se definían bien. Digo que también eran libres pensadores. Muchos eran socialistas, la gran mayoría anarquistas. Y bueno, así surgió que año tras año, se dice que en un momento dado fueron hasta 600.000 en la provincia de Buenos Aires. Pero eran dignos trabajadores golondrinas. Despreciaban la caridad en todas sus formas. Va a decir que si alguien les daba algo, ya sea algo de las Tres Marías, ya sea la galleta, la yerba o la carne, ellos la pagaban con su trabajo. Las Tres Marías se les llamaba a
a ese patrimonio que tenían los caminantes, que con eso llegaban al día siguiente, la galleta, la carne y la yerba. Ajá. Entonces, ya con esos, ellos pagaban, ya sea arreglando un alambrado, en una cosecha, etc. Y así surgió el lince croto, que insisto, no es un menesteroso, que no tiene lo que es menester para vivir, porque al menos tenían sus ideas libertarias y de libertad. Y tampoco eran pordioseros de sí. No eran porque no tenían no la mano pidiendo por Dios. No aceptaban caridad. No aceptaban caridad ninguna de sus formas. Muchos de ellos, a veces se dice que murieron en pos de no pedir o en contra de lo que se dice de robar una gallina o carnear un ternero. Así que ellos tenían mucha dignidad. Pedro, en realidad el país entero, y diría el mundo, Sí. se sorprendió cuando en el año 1995 se hizo 96, en Mar del Plata, sí. bueno, en 96, Sí. una cumbre Sí, de hicimos una crotos cumbre. que reunió a crotos, en este sentido que lo estás explicando. Sí. Crotos en el sentido de un proyecto de vida distinto. Digna, sí. ¿Por qué subrayás lo de digna? Porque ellos, ya digo, no querían caridad. Y todos en su... los que, por ejemplo, juntamos, los de más edad, todos tuvieron una vida rica y una gran historia. ¿Cuántos crotos se juntaron en ese encuentro que se hizo en Mar del Plata? Bueno, entre... 200, 300. Creemos que más de 400, había españoles, franceses, chilenos, argentinos. Algunas frases que se dijeron en la Cumbre Nacional de Crotos. Sí. Una te pertenece, caminar por caminar, no correr porque te corren los poderes, el hambre, el patrón. Exacto. Pedro Ribeiro suscribe. Gracias. ¿Hay alguna otra? Contra la alienación del trabajo, el croto oponía la de trabajar lo indispensable para seguir su andar. Justamente, los changarines o la gente de puerto o en el campo, decía, compañero, una persona iba sin trabajo y se me presta el sombrero. Entonces el que estaba cargando bolsas le daba el sombrero al otro y esa persona se ganaba medio jornal o una hora o dos y ya compartían solidariamente el trabajo y el beneficio del trabajo. Fíjense qué profundo que era eso. Una nueva forma de visualizar la vida. Yo insisto, y esto puede parecer una humorada, algo que uno se va de boca, pienso que el trabajo es perjudicial, totalmente perjudicial para la salud. Pero ¿cuál trabajo? El trabajo compulsivo. No se puede entender que un chico trabaje en un supermercado 10, 15 horas, sin francos, solamente y agradeciendo a un ser supremo que tiene trabajo. La única carga que llevan los crotos son las Tres Marías, como me explicabas Sí. antes, que era galleta, yerba Y la carne. y carne. Sí. Y después, latas, 7 latas. Sí. Bueno, las 7 latas, paso a explicar. ¿Qué te parece A ver. las latas? Bueno, una antigua lata, digamos, casi cúbica, o puede ser redonda también, de aceite de las que había en las estaciones de servicio, no sirve para hacer la cocina del croto. Pensemos a una lata, le hacemos una ventanita, sacamos, recortamos ahí, cruzamos un alambre arriba, y pueden hacer la prueba cualquiera de los televidentes, con unas poquitas hojas, papelitos que se encuentran en las veredas, etc. Nosotros en menos de 5 minutos calentamos agua para el mate. Esa ventanita siempre se orienta para el lado del viento. Va a decir que La brasa. Sí, se mueve y tenemos una buena combustión y justamente quitamos del ambiente cosas que pueden dañarlo, papeles que están... La otra lata se usa como una especie de, tenemos de una lata, pava, digamos. una lata como sería esas de duraznos, la usamos de jarro o de pava. Después tenemos la chiquita, la de extracto de tomate, que es para el mate. Bueno, la vajilla se puede completar con una linterna
Piensen ustedes en una, debí haberlas traído, en una lata de esas de leche en polvo, horizontal, que es como cromada en su interior. A ella le ponemos un pedacito de vela, la ponemos dentro y por más que haya viento, no se va a apagar. La orientamos, eso sí, esta vez en contra del viento. Y es una linterna, porque eso proyecta luz. En los campis se puede usar, así que no son esas pilas que contaminan el ambiente ni nada por el estilo. Tenemos esa linterna. A ver cuál me olvido. Me olvido el plato. El plato que es el plato croto está confeccionado con una lata de batata, de dulce de batata chica. Y la lata grande, más grande de dulce de batata, es la que sirve de olla. Ahí podemos servir papas o ya tenemos legumbres. Ya tenemos la vajilla. La vajilla. Pedro, cuando uno te escucha con este discurso, sí, en este tiempo, el elogio al ocio, sí, pensar en un esquema de vida donde nada se compre ni se venda, ustedes hablan del trueque, uno puede suponer, estos tipos son absolutamente excéntricos, esto es simplemente una excentricidad, o hay una ética, una filosofía de vida real, fuerte, detrás de estas proclamas. Quizás el título es la filosofía de vida, para subrayarlo de alguna forma. Es una opción más. Astor Piazzolla, marplatense, también decía que la única salida es avanzar. Y nosotros creemos que con esta propuesta del trueque, del canje, tenemos algo, hemos avanzado. Logramos una solución. Quizás llamémosla poética, utópica, pero no tenemos en la vida derecho un día o todos los días a ser poetas y utópicos. ¿Por qué tenemos que seguir con las tarjetas de crédito que dañan el medio ambiente? Durante 600 años, esa tarjeta que no usamos más no se destruye y perjudicamos al planeta. Nosotros los crotos creamos una tarjeta de crédito que es la única que flota y es biodegradable. ¿Por qué? Porque es de madera. Me contaron aparte que la presentación en sociedad que hicieron de la tarjeta de crédito fue muy particular, ¿no? Sí, le hicimos... Fue literalmente un lanzamiento. Un lanzamiento, lanzamos con una Honda, con un croto de 85 años, con Germinal, que la lanzó con una Honda. Y a los que iban, los iniciamos en un cultivo. Le entregábamos un granito de maíz. Y se juntó mucha gente y muchos medios de difusión a raíz de eso. Pedro, los crotos libres tienen un verdadero manifiesto, que es un proyecto y una filosofía de vida. Y en realidad hay dos compañeros de la agrupación crota, a la que usted pertenece, Sí. Mateo es uno, Sí. que algo dicen a la hora de sintetizar cuáles son esos postulados que están detrás de cada croteada. Sí, Lo va a escuchar acá. ¿Cómo lo ves? Lo primero es la persona ser desprendida totalmente de las cosas materiales. Viene a ser un tipo ecológico, como el indio. Como decía Diógenes, para vivir, vivía en un barril. Y necesito mis manos nada más para tomar agua. La naturaleza me da todo. Es una expresión de mi libertad y de los que vamos en ella. Eso es. No someternos al automóvil y a tantas cosas a que nos someten. Si usted conoce a alguien, sabrá que muchas de las caminatas se hacen por la vía. Y andar en la vía significa no tener nada. Mejor dicho, tener todo, que es la libertad. Gregoria. Todo el pueblo
gregorianos. Gregoria. En compactos y cassettes, Ebel Music. He hecho mucha plata. Un amigo me dijo, poné tu radio, poné tu programa, podés decir lo que querés, cómprate una radio. Ni músico ni periodista, simplemente un tipo que ama el rock and roll. Bueno, yo soy tímido, pero en situaciones difíciles me agrando. Cuando había salido a tocar con García, ¿qué vas a hacer? Marcar 4 y tocar lo mejor que puedas. Yo no creo que la gente me compre porque no estoy en Vietnam. En Vietnam gritaban rock and roll cuando era fuego a discreción. Bueno, nosotros ponemos rock and roll. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Es una manera de gritar. Escúchenla, por favor, escúchenla. Supernova 96.7 FM. Ilumina tus neuronas. O iluminate las neuronas. Seguime que te voy a dar una sorpresa. Mirá con quién estoy. Con el maestro Mariano More. Además te cuento, él no quiere tocar el piano, pero yo lo voy a convencer. Pero escuchame, estando vos, no voy a tocar el piano, pobre de vos. Yo no sabía que estabas vos. Ahora Querido. lo sabes y vos también. No te lo podés perder. Jugale a la música, jugale a tango, solo tango. Pedro, hasta que llegaste a asumirte como croto y hacer esta opción de vida tan fuerte que tenés hoy, transcurrió un largo camino. Y en ese camino, cuando uno trata de explicar por qué elegiste como elegiste, la figura de tu padre, vamos a ver una foto acá. La figura de tu padre aparece como una figura muy fuerte. Tu piel morena habla de que tu padre, Manuel, era africano. Sí, él se consideraba africano. Y más que nadie, bueno, ahí aparece con mi mamá, ¿no? Africano porque, así como bien sabemos que se hizo la historia en América, los antepasados de él fueron prácticamente, podemos decir, enlazados o atados en el continente africano y fueron llevados a un reservorio de esclavos, que después fue, por el Tratado de Tordesillas, fue portugués, las islas de Cabo Verde. Bueno, mi padre también y sus hermanos, al igual que mis abuelos, lucharon por esa independencia. Y mi padre en un momento dado fue, ustedes piensen las ideas que mi padre nació en el 95, 1895, piensen en cómo las ideas revolucionarias del principio del siglo, a tal punto que mi papá viajó a Rusia, pero no le agradó, volvió a su isla, fue a Italia, tampoco le agradó, fue a los Estados Unidos, donde la despedida fue el preguntar por qué rompían el vaso de donde había tomado leche. ¿Cómo fue? Él fue a un lugar, pidió un vaso de leche, lo pagó, etc. Pero cuando termina de tomarlo, se lo rompen. Y le dijeron, ustedes piensen en el año 20 más o menos, que donde tomaba un negro no podía tomar un blanco. Entonces mi papá sabiamente dijo, acá no me puedo quedar. Y salió de los Estados Unidos. Se fue a Estados Unidos. Se fue de Estados Unidos, volvió a su isla otra vez. Y de ahí, un día tomó un barco con 15 naranjas y unas monedas, por supuesto de polizón, digamos, escondido en un barco. Se vino escondido en un vapor. En un vapor. No sabía a dónde iba a parar. Y llegó a un puerto.
bueno, llegó a ese puerto también, comiendo una naranja por día, 15 días. Ah, Bahía Blanca fue. Y llegó a Bahía Blanca. Así que el Manuel que vemos acá en esta foto pulcro, de Sí. traje impecable, tuvo detrás una vida Sí. dura, pero buscó el mar y encontró Mar del Claro, Plata. porque en Bahía Blanca plantó esos postes que todavía se suelen ver en el campo de metal, hechos como con vías. Aprendió el idioma en medio de un mes y después viajó a Buenos Aires. Como no había mar en la capital, fue a Mar del Plata. Hay una cosa muy linda, Pedro, que decís vos, como imagen, muy poética, que decís que con tu padre corrías detrás de la sombra de las nubes. Claro, en África, y lo pude comprobar, mejor dicho, en Cabo Verde lo pude comprobar 2 veces, que las nubes van corriendo lentamente. Y no sé si la imaginería popular o algo hace, que dicen que el que corre con la nube tiene más suerte o más vida. Entonces eso me lo comunicó mi papá. Entonces cuando en Mar del Plata veíamos una nube, mi papá me incentivaba corriendo junta con la sombra de la nube. Y así fue que aprendí a correr, digamos, aprendí todavía, no sé correr, corro, hago maratones, distancias cortas, distancias largas. Qué linda manera de aprender a correr. Pero eso era muy simpático, era muy simpático. Mi papá salía de su trabajo y me pasaba por la escuela a buscar para correr las nubes. Lo perdiste Sí, de desgraciadamente muy chico, pero me dejó, ¿qué cosa? Me dejó mucha enseñanza, algo que yo no comprendía. Cuando pasaba una persona por casa, algo que no lo conté nunca, alguna persona pidiendo, porque siempre ha habido personas que pedían, no se contentaba con darle algo, sino que los hacía almorzar con nosotros, lo hacía bañar en casa, le daba sus ropas, ¿sí? Lo sentaba a nuestra mesa y a regañadientes yo y mi hermana protestábamos porque ponía un croto a almorzar, a comer con nosotros. Así que ese rito del comer en familia con mi papá, mi mamá y mi hermana por parte de padre, lo hicimos muchas veces y yo lo comprendí muchas décadas después, esa grandeza de espíritu. Cuando murió mi padre, teníamos una casa humilde, teníamos otra casa también humilde, pero que estaba destinada para las personas que no tenían casa. Tuvimos una persona 7 años, 7 meses y 7 días, que era un obrero del puerto con varios chicos que no tenía dónde vivir. Y le prestó mi padre sin que pagara un peso esa casa. Así que esa es la herencia que me dejó, de no tener dinero, pero de ser solidario, de tener dignidad. Así que yo, más que admirarlo a mi padre. Vos decís que de tu familia, y no solo por rama de tu padre, sino también por la rama de tu madre, de Bárbara, admirás la tenacidad con la que superaron las adversidades. Sí, por ¿no? supuesto. Y esas adversidades para vos, siendo pibe, arrancaron muy fuerte cuando falleció tu padre, porque ahí después tuviste que empezar a trabajar siendo muy pibe. Sí, tuve que trabajar siendo muy pibe. Incluso yo toqué cuando yo era músico, un proyecto de músico, y un día a los 12 años, cuando estaba mi madre internada en un hospital estatal, porque no teníamos recursos de ir a un sanatorio, yo toqué acompañado de una cantante en un cabaret de noche. Y me tomaron, creo que era porque era tan oscuro. No te veían. Que no me vieron, no sabía si era un chico. Me vestí con traje y todo, pareciendo una bufanda grande para parecer más grande. Pero no importa, era un número de baja categoría. Fuiste a ver a un cabarute, va. Claro, pero así me pagué muchos estudios, de esa forma. Ibas estudiando música mientras tanto. ¿Tocabas la guitarra? Tocaba guitarra, sí, tocaba guitarra en ese momento. Sí, hice muchas cosas. Desde terminar un reparto, ya estaba mi papá enfermo, cuando a escondidas de ellos, para llevar algún peso a mi casa, terminaba un reparto de diarios. Mientras se quedaba el diario tomando en un bar, yo le terminaba el reparto.
Y te haces unos pesos. Unos pesos, sí, siempre... Y pagabas tus estudios. Sí, era un croto digno en aquella época también, sí. ¿Cuándo empezás a trabajar, ya te diría, intensamente, en el Hotel Provincial? Sí, donde estuviste un montón de años. ¿El Hotel Provincial cuántos años estuviste? Estuve casi, justamente vine a La Plata a ver si me... porque guardé todos los sobres de aquella época. Yo empecé antes de los 15 años ya a trabajar en el Hotel Provincial. ¿Y cuándo decidiste que lo del Hotel Provincial no iba más? Lo decidí un día que hubo un cambio de jefe de personal. No había cumplido, creo, los 24 años. Y entonces, yo que nunca cobraba horas extras, un día marqué el lugar de las 6 de la mañana, 6:01. Y entonces el jefe de personal, que era su primer trabajo, su primer día de trabajo, me hace un severo llamado de atención, que decía así: se le llama un severo llamado de atención impuesto por la superioridad, en razón de su llegada tarde de tal día, etc. Era un minuto. Entonces, directamente, fui a la máquina de escribir, hice mi renuncia y dije, no trabajo más. Ese fue, digamos, esa fue la gota de agua que me reveló. Ahí comenzaba el proyecto de vida de Pedro Ribeiro, distinto, más tiempo para el amor, para la música. Para todo. Y para el amor, sí. Digo, me detengo acá, porque tu compañera, Ana, sí, dialogamos con ella y nos cuenta una historia que también tiene mucho que ver con esta, ¿no? Es decir, una historia de mucho trabajo, poco tiempo para otras cosas, para las más básicas, y una opción que terminó haciendo de tu mano. Sí, sí. Hoy Ana también es, con todo orgullo, una crota. Una crota libre. Pero fue una ejecutiva. Sí, una adicta al trabajo. Bueno, una adicta, después me va a explicar qué es eso. Vamos a escucharlo. Bueno, la propuesta de él era siempre romperme todas las ideas que yo tenía en cuanto al trabajo. Es decir, yo iba a trabajar o tenía una reunión con directivos o esas reuniones tan estructuradas que son las normales para nuestra forma de vida occidental y cristiana. Y él me decía que no, a veces yo tenía que ir a una reunión de directorio y me llevaba en el auto y se quedaba en la puerta y con un sombrero que decía chofer. Esas cosas me las hizo 1000 veces, Pedro. Y bueno, pero quiere decir que los dos nos adaptamos. Él respetaba mi adicción al trabajo y yo respetaba la suya, que él era músico y le gusta, va a vivir de otra manera. Y bueno, hasta que ahora recién hemos consolidado esta propuesta. Esta es tu actual compañera y ¿desde cuánto hace, Ana? Es tu compañera. No sé, porque, bueno, hoy vine con el reloj acá, pero los años y el calendario no cuentan. Deben ser 25, 30. ¿Unos cuantos? Unos cuantos, pueden ser más, pueden ser menos. Sí. Yo creo que somos compañeros de aventura, más que nada. Hay una segunda parte del testimonio de Ana. ¿Ah, sí? Ser un croto hoy es no vivir pendientes del reloj, no tener el jefe que te está llamando. Mirá que fui jefa mucho tiempo, no quisiera hacerlo nunca más. Disfrutar de las cosas y el trabajo que sea creativo, que sea creador, que disfrutemos, que nuestro trabajo no sea el fin, que sea un medio para disfrutar de las cosas que nos da la vida, si no, no tendría sentido la vida. No le encuentro sentido a la vida, es decir, el trabajo simplemente un medio. Ana María Ordóñez también escribió: sin fronteras, estación andén, espera el encuentro. Canje de utopías, sin alambrado, sin tranquera. Brasas, mate, libros. Urdiembre de ideales, diáspora al caer el sol, libres como el viento. Sí, sí.
Perdí un zapato, el carruaje se convirtió en calabaza, el vestido, miren cómo me quedó. Así no puedo ir a comprar. ¿Qué hago? Pensá. ¡Ya sé! Llamo a Garbarino y disfruto de las mejores ofertas. Hola, Garbarino. Habla Cenicienta. Llama ahora al 4-788-6600 y disfruta de las ofertas exclusivas de Garbarino. Videograbadora Audinac, 279 pesos. Radiograbador Sony, 159 pesos. Televisor color Audinac 20 pulgadas, 229 pesos. Comprar por teléfono en Garbarino es más fácil. 4-788-6600. Garbarino, garantía de confianza. La Escuela Federal de Policía tiene abierta la inscripción para sus cursos regulares en los escalafones Seguridad, Bomberos, Comunicaciones y especialidad Pericias, como así también los cursos de 1 año destinados a profesionales con títulos universitarios. Estas opciones son para jóvenes de ambos sexos que deseen formar parte de los cuadros superiores de la Policía Federal Argentina. Informes e inscripción hasta el 30 de septiembre. El tercer milenio ofrece nuevas opciones para quienes eligen el camino de la seguridad. Las noticias a mano y a contramano. Sube la rampa sin darse cuenta, sí, porque lo agarró de sorpresa y cae acá adentro. En este envolvente cesto. De ahí automáticamente pasa por una serie de, sería muy complicado de explicar, a los vástagos que compactan el auto. El auto cae en la cámara, abre la compuerta y cae a la... compactado, cae a la calle. ¿Y la gente, la gente que va dentro del auto? No importa, se compacta. Medios Locos, hoy a la medianoche por Canal 7 Argentina. Este viernes en Marcapasos, mire lo que hay atrás de esta puerta de heladera. Son el grupo tropical del momento, Ráfaga, facturan millones. A ellos no les queda mucho. ¿Qué hay detrás del mundo de la bailanta? 11 shows en una noche. Este viernes, Marcapasos, 10 de la noche, Canal 7 Argentina. Transmite LS82, TV Canal 7, Buenos Aires, Argentina. Pedro, uno de los crotos vaqueanos de los que ya hablamos, Beppo, escribió algo así: confiar en la vía, liberarme de la desesperación, del apuro, del miedo. La vía me daba comida, abrigo, rumbo. Mientras estuviera en la vía, no tendría que volver a la civilización. Contame cómo era Beppo. Bueno, Beppo creo que era y sigue siendo, porque no nos dejó. Beppo era un canto a la libertad, era y es un canto a la libertad. Me contabas que nació en Las Canteras. En Las Canteras. Cerca de Tandil. Sí. Desgraciadamente perdió siendo muy pequeño la mamá y tuvo que trabajar un trabajo muy duro de cantera sus primeros años junto a su padre. Pero un día, cuando había muy poco trabajo, optó por irse de croto. Ir de croto a las cosechas de maíz, etcétera, a todas las cosechas y anduvo en forma consecutiva 25 años y después muchas alternadas. Y sus memorias, que la rescató el escritor Hugo Nario en un libro que se llama Historia secreta de un linchera, Beppo, reflejan mucho de ese sentido de solidario con otros linches, como decía él, con otros crotos, despreciar la caridad en todas sus formas, como decía yo hoy, y conoció desde el techo de los vagones de carga o de pasajeros, conoció nuestro país. Así que tenía la felicidad de sentir el viento en su rostro. Sus últimos años, Beppo lo tuvo que
Era una persona que leía mucho. Y en sus viajes iba juntando los suplementos literarios de los diarios del país. Fíjese ustedes. Cosa que ahora los donó a una biblioteca del Club La Movediza de Tandil, digamos, en la base de la piedra famosa, la Movediza, allá en Tandil, y la biblioteca se llama ahora Beppo Gessi. Está en el corazón de todos los crotos. Está en el corazón, Beppo, ¿no? Beppo, sí, sí, sí. Vamos a ver una secuencia de fotos de distintos momentos y muchas de esas secuencias nos ubican en distintos momentos del andar. Ah, sí. Las vas a ver acá. Bueno, eso es mi primer andar. Cuando yo tenía 3 años y medio, viajé a Concordia, Entre Ríos, provincia de Entre Ríos. Yo no era que fuera un niño prodigio, pero ya sabía leer. Entonces, los que compartían conmigo el viaje no podían entender cómo un chico de 3 años podía leer los nombres de las estaciones. Ahí, a la derecha, está mi tío Jorge. La que está en el medio es mi abuela Juana, otra prima mía. En el medio está mi mamá. Y la ascendencia por el lado de Bárbara, tu madre, era guaraníes, decís vos. Auténticos, los que fueron auténticos dueños de la tierra, esas tierras de las cuales fueron expulsados por no tener papeles. Mi abuelo falleció de una forma casi lastimosa porque fue perjudicado por unas familias extranjeras y perdió sus campos a orillas del Guayquiraró, en San José de Feliciano, lugar que también, por algo que me propuse, llegué en bicicleta desde Mar del Plata y que lo conocí hace poco más de 2 años. Bueno, tu abuelo aparte era clarinetista también. También era clarinetista. Domador. Domador. Tenés ahí unas mezclas. Domador y clarinetista. Y mi mamá, la que está en el medio, fue bandoneonista. Como ustedes verán, los rasgos de mis tías Nicolasa y Eduviges también son bastante indianos, o podemos decir guaraníes, ¿no? Vamos a ver otra foto. Bueno, esto es simulando fumar un cigarrillo del cual nunca fumé, cuando tendría allí 13 o 14 años y trabajaba en el Hotel Provincial. Esa es la puerta, como también tenía, entre otras cosas, tenía la habilidad de pintar, algo así. Trabajé en el Salón de Artes y de Actos, acomodando los cuadros con don José de Bernardis, un artista plástico que me enseñó mucho de pintura y de color y de forma, de cómo ubicar un cuadro, etc. Y como yo tenía mis conocimientos, nos llevábamos muy bien. Así que de groom de entrada, de piso, pasé a ser secretario él me decía, yo soy el cerebro y vos sos el brazo ejecutor. Y ahí estoy en la puerta del Hotel Provincial. ¿Con el uniforme? Con uniforme, por supuesto. Impecable. Impecable. Se viene otra, se viene otra. Sí, sí. Bueno, aquí estoy con un conjunto de niños, una orquesta de chicos que él ha tenido hasta hace muy poco, casi 38 años, 39. Los Grillos se llaman. Los Grillos porque daba la casualidad que cuando tenían que empezar o terminar, a veces no terminaban juntos, no eran como Los Grillos. Entonces se me ocurrió poner Los Grillos y con ese conjunto de chicos en diferentes épocas, porque se iban renomando a medida que iban creciendo los mayores, sacaban los mayores y ponía otros chiquitos. Recorrimos muchos lugares de la provincia de Buenos Aires, también estuvimos en el Festival Infantil de Necochea. Hay que decir que de algún modo vivís, subsistís, básicamente gracias a la música y a la docencia. Ahora, eso todo lo hacía todo por amor al arte. Esos conjuntos que lo sigo haciendo todavía, grupos de cámara, grupos infantiles con diferentes instrumentos, por el placer de hacer música, nada más. ¿Tocás la guitarra? Sí, la guitarra y muchos instrumentos, va con trabajo, he tocado el violín en su momento también, algo de teclado, todas las flautas, las armónicas. Mi primer instrumento fue una armónica chiquita, solo, que aprendí a tocar también a los 3 años más o menos. Y por inclinación mi papá también había sido músico, así que me fomentaban todo eso.
en casa, a pesar de que a mi padre le decían que iba a ser un vago por ser, o que no iba a salir de los boliches. Sin embargo, yo nunca ni fumé ni tomé, a pesar que trabajé entre esos lugares, ¿no? ¿Hay alguna foto más? Sí. Bueno, eso es una vuelta que dimos a Cuba en bicicleta, ahí con las bicicletas de montaña. Ahí estamos llegando a Guantánamo, recorriendo la parte sur. Dimos toda la vuelta a Cuba, hicimos 1511 kilómetros en bicicleta y unos 180 caminando. Es muy bello conocer otros pueblos, otras formas de vida. Además, no le cuentan uno la historia, sino las vive por sí mismo. ¿Le llevaste algo que escribiste en homenaje al Che ahí a Santa Clara? Justamente, un tango para Ernesto. Con Ana, aparte de compartir ahora el placer del andar y de la bicicleta, compartís la música. Sí, también. Toca el saxo. Ella toca el saxo y toca otros instrumentos también, las flautas rectas, llamadas dulces, también. Un día dice, a mí me gusta todo lo brilloso, ¿qué instrumento con brillo puedo aprender? Y digo, tiene que ser grande, ¿y cuál? Digo, el saxofón tenor. Y empezó como desafío, y dejó de tocar otros instrumentos, el piano, y toca el saxofón. Entonces, en una orquesta que se llama Clérico, que de 9 pasamos a 8 por razones económicas, 7, 6, 5, hasta que quedamos un dúo, y a veces soy yo solo, hacemos algunos dúos así, para divertirnos y para que pasen las horas. ¿Y es verdad que inventaste una guitarra que se llama la guitarra extraterrestre? ¿Cómo es eso? Para utilizar nuestras croteadas, para no perder digitación. Ustedes saben que se deja de tocar un día y las distancias, los dedos sufren bastante, ¿no? La noción de la distancia, incluso de lo que se dice comúnmente el oído. Entonces yo necesitaba hacer ejercicios con mis manos y tocar. Entonces diseñé una guitarra plegable, que me salió por suerte bastante bien y tuvo su éxito. Es una guitarra que se dobla a la altura de lo que podemos decir la división 2, el traste 12, y todo hecho con materiales, digamos, de desecho o reciclables. Logré doblarla, hacerle una tapa corrediza en la parte superior, que también le cambia sonido, y dentro de la misma puedo llevar la caña de pescar, las flautas, etc. Así que cumple diferentes funciones esa guitarra extraterrestre. O sea, también es una especie de valija. Es una especie de valija, justamente. La parte plana es para que de llevar porte equipaje se pueda sentar en la parte de atrás de la bicicleta. ¿Qué tal? Sí. Luthier también el hombre. Algunos inventos tengo. Durante una emergencia no hay tiempo para asociarse. Asóciese ahora a Emergencias Sociedad Anónima. Es importante. 0800-888-3637. Emergencias Sociedad Anónima. Cuando los minutos cuentan, cuente con nosotros. El 8 de marzo se recuerda el Día Internacional de la Mujer. Y si vos le preguntás a una mujer, o a las mujeres en general, ¿cuándo es el Día Internacional del Hombre? Te van a contestar los otros 365 días, a menos que sea bisiesto y son 366. Hay una Secretaría de la Mujer, por ejemplo. Hay una Secretaría del Hombre. Hay mujeres ministros como Graciela Fernández Mejide. En algún momento esperemos que María Julia del Sogaray vaya presa. Puede que también extraditemos a Margaret Thatcher. O sea, este atropello de la ginecocracia y del matriarcado va a tener de alguna manera una respuesta
el próximo viernes en este canal. Porque con el macho Carlos Polimeni, con el macho Julio Bárbaro, con el macho Jorge Dorio, con el macho aquí presente Diego Bonadio y con el hiper super macho Dalmiro Sáenz, vamos a hablar del machismo. Alumbrado, barrido y limpieza, este viernes a las 11 de la noche por Canal 7 Argentina. Quédate en el 7, ya llega Medios Locos. Pedro, sí. En tiempo de tanto vértigo, cuando te escucho, cuando pienso en la circunstancia del andar, cuando leía algunas de las reflexiones de los filósofos que participaron de la cumbre de los Crotos en Mar del Plata, otro concepto del tiempo. Ustedes dicen, nos roban el tiempo. Sí. Y cuando leía esto pensaba en una letra de una canción para niños que escucha siempre mi hija, y que dice que el tiempo de los niños es sin tiempo. Tiempo sin tiempo. Sí, algo de eso, sí, ¿no? También. Hay una de Mariana Walsh que dice, quiero tiempo, pero tiempo no apurado, tiempo de jugar que es el mejor. Eso también lo dice, sí. El tiempo es algo grande. El que disertó sobre esto es Costinger, un periodista de Mar del Plata que hizo una disertación sobre el tiempo muy interesante. Él fue alguien que en un reportaje televisivo que fue hacernos en la vía, tiró el reloj y estaba convencido de que el tiempo, así como lo medía él, no era útil. Lo que sigue, cuando terminó el reportaje ya estábamos todos buscando el reloj. Pero eso es lo interesante de saber que uno puede dominar el tiempo, no que el tiempo lo domine a uno. Todos tenemos proyectos de vida. Y estos proyectos de vida es, por ejemplo, hacer ese viaje en motocicleta, conocer otra gente, otro horizonte, llevar nuestro canto de libertad a diferentes lugares. Y la posibilidad del encuentro, Del ¿no? encuentro. Las ranchadas deben ser una buena ocasión para eso. ¿Qué son las ranchadas? Las ranchadas es un almuerzo, una merienda, una comida comunitaria que hacemos al terminar una caminata o en un alto de la caminata para contarnos lo que nos sorprendió en esa caminata y compartimos lo que llevamos. Alguien lleva por ejemplo, tenemos una española que hace unos hermosos bocadillos españoles, otros llevan torta frita, otros llevan lo que se llama granola, que es una comida en base a granos que utilizan los deportistas, otro lleva el agua, compartimos todo eso y bueno, eso da lugar al encuentro. No es solamente caminar por caminar, sino también el mirarnos a los ojos, el tener la felicidad del encuentro, el comunicarnos unos a otros que vamos a salir tal día, aunque llueva. ¿Cómo hacemos para sumarnos a la agrupación Alérgicos al Trabajo? O, en su defecto, para sumarnos a la conmemoración del Día Internacional del Ocio. 2 de mayo. Exacto. Y bueno, solamente el 2 de mayo, aunque sea frente al patrón, al jefe, hacer una caminata de 50 centímetros y no hacer nada para ver qué es el ocio. No para robarle al patrón, sino para gratificarnos nosotros con algo de autoestima. ¿Por qué se conmemora ese día, el 2 de mayo? Porque ya por 1896, unos 60 y tantos, 67 obreros de una mina de Danzig, Polonia, fueron bombardeados. Murieron 66, solamente se salvó uno. Y ese uno se comunicó con Paul Lafargue, que fue, en definitiva, yerno de Marx. Y Paul Lafargue realizó un mítico Derecho a la pereza, un libro que todavía está vigente, que habla de la pereza. Pero como
las ideas eran muy contrarias a la de Marx. Se fue a Italia, donde tampoco le llevaron la apunte. Y de ahí se fue a Francia. El Parlamento francés lo tomó medio en broma. Pero a pesar de que la idea no prosperó, a partir de ese momento nacieron las internacionales ociosas. Internacionales ociosas. Podemos decir así. Se supone que la célula central está en Lisboa, cosa que todavía no lo hemos comprobado muy bien. Pero ya nosotros damos por sentado, los crotos libres de Mar del Plata y de otros lugares del mundo, que existe. Y entonces estamos adheridos a la Fundación de Alergia al Trabajo. Y al Día Internacional del Ocio. Que es el 2 de mayo. Y hay que decir que aquellos obreros que fueron masacrados pedían menos horas de trabajo, nada más que eso. No pedían otra cosa. Yo creo que si hay un día que se le canta al trabajo y no al trabajador, como se le dice, es algo encubierto, ¿por qué no va a haber un día que le cantemos al ocio? Del cual creo que al cual todos tenemos derecho. Pedro, tu discurso y tu vida hablan del derecho a la utopía. Sí. Y el derecho a la utopía no como una cosa que está al final del camino, sino como una cosa que nos permite andar y construir cada día. Dos de tus compañeros, y con esto vamos a concluir, hablaron de este ejercicio de la utopía cotidiano que haces vos. Los vas a escuchar acá. Que se arregla con poco, con nada, que encuentra solución para todas las cosas, que es feliz, que en cada de las cosas negativas que yo veo, él me hace ver el otro lado de las cosas, que es compañero. Una persona que la utopía la ha convertido en realidad, que es el objetivo de todos, convertir las utopías y las imaginaciones en hechos concretos de libertad. Es mucho, es demasiado.